que mi amor sea decirte sí hasta el final. El texto del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos terminando de leer el capítulo 3, los versículos 31 al 35. Un texto relativamente breve. Como siempre lo hacemos con el texto de la palabra de Dios, quienes puedan acercarse al texto desde la versión escrita en la Biblia, como también desde las pantallas, siempre nos hace bien escuchar y leer de manera coordinada. Siempre nos ayuda a acercarnos más al texto, por lo menos es la experiencia personal. Del Evangelio entonces, según San Marcos, el capítulo 3, los versículos 31 al 35. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos, después del altercado con los escribas, aquellos que venían de la capital, que venían de Jerusalén, aquellos que lo acusaban de obrar en el nombre de Belzebul, el príncipe de los demonios, nos vuelve a retomar lo que en este mismo capítulo 3 del Evangelio de Marcos era una preocupación de la familia de Jesús. Es que su familia vino para llevárselo, pues afirmaban: está fuera de sí, dice unos versículos antes. Jesús entra en una casa, la muchedumbre acude a él. Esa muchedumbre, esa cantidad de gente, la mayoría de ellos pobres, olvidados en el pueblo, están siempre ahí. Y es allí donde vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera, porque no podían entrar, lo mandaron llamar. Su madre es María, la conocemos bien. Por Lucas, por Mateo, sabemos qué actitud ejemplar de fe ha tenido María, la madre de Jesús, de búsqueda espiritual que ha tenido a lo largo de los acontecimientos, de las circunstancias de la infancia de Jesús. Cuántas veces el Evangelio de Lucas nos dice: María, su madre, guardaba estas cosas en su corazón. Pero si nos ponemos momentáneamente en la actitud de aquellos primeros lectores del Evangelio de Marcos, que no tenían aún los Evangelios de Lucas ni de Mateo, procuremos también olvidar que conocemos el relato de los otros evangelios. Es la primera vez que oímos hablar de su madre. Es el primer pasaje de Marcos que evoca a María. Y es para decirnos esto de ella. Esto que Jesús va a decir, que a primera vista o a primera lectura es fuerte. Verdaderamente el evangelista no busca adornar la narración, simplemente el relato que está hablando de una autenticidad a aquello que el Evangelio nos está diciendo, a aquello que está viviendo la familia de Jesús, que no comprende, que quiere superarlo. Versículos anteriores, el problema es con la acusación de que está expulsando demonios por el espíritu del demonio, la condena iba a ser grande. Por eso algunos se animan a decir: era preferible hacerlo pasar por loco, por exaltado, para evitar la condena. Pero ahora que están allí, que están afuera, que lo buscan, reciben esta respuesta de Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y aquí comenzamos a perfilar la identidad de la verdadera familia de Jesús. El verdadero parentesco no es el que se piensa ni el que se aparenta.
Para Jesús los lazos de la sangre, los lazos familiares, los lazos sociales no son lo primero. Son indispensables, son reales, pero no se encierra en ellos. No hay duda, su familia no lo comprende, su pueblo tampoco. Su medio social más natural, Nazaret, el lugar donde se crió, donde lo conocen como el hijo del carpintero, lo va a rechazar. Cuando nos ubicamos así en el texto del Evangelio, podemos entender la respuesta de Jesús para nosotros hoy. ¿Qué habrá pensado aquella gente? Qué interesante, porque nos dice el Evangelio que echando una mirada sobre lo que estaban sentados en derredor suyo, expresó la mirada de Jesús. Los evangelios y sobre todo el de Marcos aparece muchas veces esto de la mirada de Jesús. Qué bueno también para que lo convirtamos en oración, ¿no? Creo que varias veces, seguramente en tu vida de fe, en tu peregrinar, en el camino del discipulado, habrás escuchado esta propuesta: detenernos a contemplar la mirada de Jesús. Dijo Jesús: he aquí mi madre y mis hermanos, quienes hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No hay duda que la invitación del Evangelio de hoy es a meternos de lleno en este corazón amoroso de Jesús, que quiere que cada uno de nosotros, por el solo hecho de abrir el corazón, de aceptarlo en nuestra vida como nuestro Salvador, de aceptar su palabra, de vivir cada día, de intentar este camino de discipulado según su palabra, nos hagamos familiares de Él. Jesús no se encierra en un pequeño grupo. Quien hace la voluntad de Dios es parte de su familia. Por eso replegarse en sí mismo es contrario a lo que Jesús nos propone. La única frontera de la familia es el horizonte del mundo entero. Aquellos que lo aceptan, aquellos que viven la voluntad del Padre. Todo hombre es mi hermano, mi hermana, mi madre, también para mí. La fidelidad a la voluntad del Padre es lo primero para mí. Por esta razón, María es doblemente su madre. La verdadera grandeza de su madre no es haberle dado su sangre, sino el hecho de ser la humilde esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor, va a responder el ángel Gabriel en la Anunciación. María concibe primero en el espíritu y luego en la carne, van a decir la literatura de los primeros padres de la Iglesia. Pero esto que nos lo ha dicho ya Marcos, aquí de un modo como enigmático, lo invita el Señor hoy a vivirlo en cada uno de nosotros. Tal vez en esta mañana, para compartirlo, para dejarlo como testimonio, para rezarlo, para dar gracias a Dios, a partir de una expresión del Papa Francisco, podemos hacernos la pregunta. Tal vez lo recuerdes, hablando sobre la santidad. El Papa Francisco va a decir y va a hablar, después lo ampliaremos un poquito, sobre los santos de la puerta de al lado. ¿Conoces algunos de estos santos? ¿Te animás a compartir con nosotros esta experiencia cercana de tu vida, de la vida de tu comunidad, de quienes por su vida estrechamente unida a la de Jesús, a la voluntad de Dios, se hacen familia de Él o se hicieron familia de Él y se convirtieron, como dice el Papa Francisco, en los santos de la puerta de al lado? 351-8-171-593. Te podés acercar con un mensaje para compartir, tal vez en esta mirada hacia aquellos que a tu alrededor, personas, familias, comunidades, que se han puesto en tu vida como modelo de familia de Jesús, porque escuchan la palabra y porque la viven. Qué hermoso cuando podemos contemplar, como dice Francisco, estos santos de la puerta de al lado.
¿Te animás a compartirlo? 3518-171-593. Lo rezamos con la música que nos regala Alejandro. Tiene las manos tan llanas que caben todas las cosas, y son sus ojos ventanas, ventanas llenas de rosas. Tiene la edad de lo eterno, desde lo eterno hasta ahora, haciendo trampas al tiempo, cambia los días por horas. Esa mujer indicta en toda batalla, esa mujer camino, puente y muralla, esa mujer suele llamarse ternura, quietud y donaire, silencio y bravura, las alas del aire, mi madre y el aire. Mi hermano, mi hermana y mi madre son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, los que cumplen la voluntad del Padre. Y por eso en esta mañana queremos ir descubriendo y sobre todo manifestando, haciendo realidad a aquellos que a nuestro lado, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, han sido para nosotros testigos de esta cercanía y de esta familiaridad con Jesús. 351-871-593, la posibilidad de resaltar la figura de aquellos que a tu lado han sido siempre testigos de esta familiaridad con Jesús. A veces personas, a veces familias, a veces comunidades. ¿Quién para vos es también testigo de ser familia de Jesús? No pasó inadvertida la exhortación del Papa Francisco, Gaudete et exsultate, este llamado a la santidad en el mundo actual, la alegría de la santidad. Y cuando comienza el Papa Francisco a escribir este regalo que hace a toda la Iglesia, ya en los primeros números nos dice: me gusta ver la santidad del pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, a los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Continúa diciendo el Papa Francisco, y sin duda cuando va enumerando hay rostros que van surgiendo en nuestra imaginación y pensamiento. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, dice Francisco, la clase media de la santidad. Creo que con plena libertad podemos decir que los santos de la puerta de al lado, como dice Francisco, son los que durante su vida vivieron como auténticos familiares de Jesús. Diríamos, qué honor ser familia de Jesús. Pero ánimo, con esperanza
en este tiempo en que la queremos vivir de manera particular, en este jubileo de la esperanza, porque todos estamos llamados a vivir esta familiaridad con Jesús. Todos estamos llamados a ser testigos para nuestros hermanos de esta santidad de la puerta de al lado. Diríamos, no nos asustemos, estamos llamados a ser testigos, pero también llamados a descubrir en aquellos que caminan junto a nosotros, a quienes han vivido y viven este ser familia de Jesús. Poder descubrirlos, poder verlos, poder ponerles un rostro concreto nos anima y nos impulsa a hacerlo también nosotros. Esto no es otra cosa que cumplir la voluntad de Dios. En varias ocasiones Jesús subraya la importancia, la marca, lo deja claro de cumplir la voluntad de Dios. Es el camino esencial para seguirlo como discípulos de cerca. ¿Qué significa entonces realmente cumplir esta voluntad del Padre? Es sencillo, es vivir una vida que refleje los valores, las enseñanzas de Jesús. Esto sin duda que incluye amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Aquello que sintetiza la vida del cristiano y aquello que Jesús quiso decirle a aquel escriba para sintetizar de la maraña de leyes que había para la época lo más importante: amar a Dios y amar al prójimo. San Ignacio va a enfatizar en sus ejercicios la necesidad de discernir la voluntad de Dios en la vida diaria. Esto de en todo amar y servir como clave para vivir conforme a la voluntad divina. Amar y servir en todo. La obediencia a Dios, entonces, se manifiesta no solamente en los grandes actos, en aquello que circunstancialmente podemos vivir o testimoniar, sino también en lo pequeño, en lo de todos los días. En la diaria, podríamos decir, que contribuye a que nos santifiquemos. Tal vez cuando hablamos de nos santifiquemos nos parece medio grande ese saco, pero esto de vivir la voluntad de Dios en lo pequeño de todos los días es también descubrir esta realidad, la realidad de ser familia de Jesús. Un ejemplo contemporáneo que lo hemos, creo que buena parte de los que estamos compartiendo en este momento la catequesis hemos vivido, lo hemos visto, y si no lo hemos escuchado con seguridad, es la vida del Papa San Juan Pablo II. Su incansable trabajo por la paz, la justicia, la dignidad humana, no hacía más que reflejar este compromiso profundo con la voluntad de Dios. Tal vez en San Juan Pablo II podamos ver reflejado a este gran familiar de Jesús, a este santo de la puerta de al lado. Aquellos que tuvimos la oportunidad de acompañar el momento de su muerte, recordaremos aquel clamor que se escuchaba justamente en la plaza de San Pedro. Aquel grito de santo súbito, santo ya. Ya se lo reconocía como un familiar de Dios. Qué hermoso poder descubrir esta cercanía de hermanos y hermanas nuestras que también se convierten en familia. Por eso implica una devoción sincera, una relación constante con Él, sobre todo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y no nos podemos cortar solos. La vida de comunidad es fundamental. Por eso el amor al prójimo, por ser parte también de este camino de hacernos familia de Jesús, implica gestos concretos de bondad, de justicia, de compasión hacia los demás. Santa Teresa de Ávila va a expresarlo entre tantas veces, pero con una palabra que sintetiza. Es gran cosa la oración, pero no es sino adquirir más fuerzas para servir. Es gran cosa la oración, pero no es sino para adquirir más fuerzas para servir. Más cercano a nosotros, sin duda, que Santa Teresa de Calcuta,
nos deja un ejemplo clarísimo de esta dedicación a los pobres, a los enfermos, que comienza en la India y luego se ramifica en todo el mundo como este testimonio vivo de lo que significa amar a Dios, sirviendo a los demás. No hay duda que Madre Teresa veía a Cristo en cada persona que ayudaba, y su vida fue este continuo acto de amor y de servicio, no importando quién era, no importando quién era quien necesitaba de esa ayuda para bien morir. Es el corazón grande de Madre Teresa que sigue haciendo su obra y su testimonio entre nosotros. Por eso, en esta mañana, en este camino de la catequesis en Radio María Argentina, esta invitación a descubrir y a compartir con nosotros, pero también, sobre todo, a compartir con quien a diario nos encontramos, aquellas personas, aquellas familias, aquellas comunidades que son testimonio de este ser santos de la puerta de al lado, de aquellos que porque cada día quieren ser familia de Jesús, viven la voluntad de Dios. De aquellos que entran en esta bienaventuranza. Mi madre, mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. 351-8-171-593 es la posibilidad que la radio nos da para que nos acerquemos con un mensaje, con un testimonio, con una palabra certera. Por allí están llegando ya algunos mensajes. Buen día, Padre Gabriel, hermosa catequesis. El santo de la puerta de al lado para nosotros es el Padre Gabriel Agostino, de la Capilla de Fátima de Barrio Palmar. Soy María de Córdoba, gracias. Qué bueno ir descubriendo y poder testimoniarlo. Qué hermosa palabra, gracias. En este tiempo rezo por mi familia, por mis hermanas, que se han alejado un poco de la oración, pero yo sigo firme cada día, más agradecida a Dios y a Mamá María. Abrazo, Mariela de las Heras, Santa Cruz, bendiciones. Gracias a quienes se van acercando y con esta cercanía se hacen presente también a la luz del Evangelio en este querer ser familia de Jesús. Que Alejandro nos ayude a seguir rezando a través de la música. No sé si les pasa a ustedes, pero también es un sentir personal que a veces cuando tenemos que reconocer la virtud, la cualidad de un hermano, nos cuesta. Este ejercicio que a lo mejor alguna vez habrás hecho de poder enumerar las virtudes, las cualidades, los dones que tiene aquel que camina con vos en la vida de fe.
Si uno tuviera que decir cuáles son sus defectos, a veces salen más rápido, a veces lo tenemos más presentes. Por eso descubrir a la luz del Evangelio aquellos que están a nuestro lado y que son familia de Jesús por su estilo de vida, son estos que entran en la categoría de los santos de la puerta de al lado, aquellos que han iluminado nuestra vida, muchos de ellos que confiamos ya están gozando de la paz del cielo. Algunos mensajes que han ido llegando. Qué bueno esto de Miguel con sus 95 años en Brochero. Tendríamos que decir que siendo de Brochero, el fruto no cae lejos del árbol, ¿no? Y ahí la figura del cura Brochero, que hasta el final de sus días fue familiar, cercano de este Jesús, que hoy da esta bienaventuranza para aquellos que queremos cada día vivir el Evangelio, en la fragilidad del pecado, pero en la necesidad de que con la gracia de Dios podamos perseverar. Bendecido y buen día, Padre, un gran santo de la puerta del lado, quien fuera rector y párroco del Santuario del Señor de la Buena Muerte en Reducción Córdoba, fundador del Talitacum, y hoy el ministerio que sigue junto a Padre Daniel, con la tarea de guiar muchos necesitados de Jesús al encuentro con Cristo resucitado. Soy Esther de Río Cuarto. Padre, qué hermoso momento compartido en la catequesis. Escucho Radio María desde que el Padre Javier nos dijo a los que donábamos que era 35 pesos el minuto. Los quiero, Radio María Argentina. Gracias, Señor. Qué buen recuerdo. Alejandro, que está más al tanto de las cosas que dice el Padre Javier, nos tendría que decir cuánto ha pasado de inflación, ¿eh? Si con 35 pesos se podía, con la donación, mantener un minuto de Radio María al aire en toda la Argentina. Qué bueno poder recordar esto, y gracias también a vos por este compartir y este colaborar para que la radio se siga escuchando en cada rincón donde nos encontramos. A tantos donantes que de esta manera sostienen la vida de la radio. Buen día, equipo, buen día. Hay muchos santos de al lado, los voluntarios, aquellos que dejan su comodidad y ofrecen tiempo, servicios a los necesitados. Nuestros antepasados que con sacrificio, con humildad, con pocas cosas nos criaron en la fe y el amor a la familia. Muchas gracias, Griselda, que desde Crespo nos está dejando este mensaje y que dice que está nublado. Esperemos que también pronto llegue la lluvia por allí, como lo necesitamos, creo, en toda nuestra querida Argentina. Algunas notas nos ayudan a acercarnos más a nuestro ideal de ser familiares de Jesús, como sin duda lo es su madre, la Santísima Virgen María, que primero concibió en el Espíritu y luego en su cuerpo, en el anuncio del ángel Gabriel. Es que María ha vivido y es modelo para cada uno de nosotros de esta obediencia y de esta fidelidad. Hacer la voluntad de Dios también requiere la obediencia y la fidelidad a sus mandamientos. Jesús nos llama a seguir su enseñanza completa, esa enseñanza y esa palabra que nos deja el Evangelio con integridad y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos la dificultad, la prueba, aún en la fragilidad del pecado que nos acompaña. La obediencia se convierte así no en una carga, sino en una respuesta amorosa a la vida de Dios, a la misericordia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. San Francisco de Asís, conocido por su humildad, por su obediencia, nos enseña que la verdadera paz y alegría vienen de vivir en armonía con la voluntad de Dios. En su oración simple, que creo que todos recordamos, y si no, lo dejo como tarea, después la podemos googlear. Oración simple de San Francisco de Asís,
donde pide a Dios que le haga un instrumento de su paz. Desde allí va mostrando cómo la obediencia, la entrega a la voluntad de Dios, puede transformar la vida personal, pero puede transformar el entorno. Tal vez otro ejemplo de aquellos que han vivido intensamente el Evangelio, nos han dejado un claro testimonio de ser familia de Jesús, desde el silencio, desde el dolor. Ha sido, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe, este sacerdote polaco que ofrece su vida en un campo de concentración para salvar la vida de un padre de familia. Este acto de sacrificio supremo de dar la vida es una manifestación de esta obediencia a la voluntad de Dios. En el silencio, en el dolor, en la entrega de cada día. Así estamos llamados también nosotros. Y por eso la vida de los santos, la vida de aquellos que han marcado con su testimonio nuestra propia vida, nos animan para que desde la humildad y el servicio vivamos el amor también a los demás. Es que la vida cristiana se caracteriza por la humildad y por el servicio. El mismo Jesús nos va a decir que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Imitar a Jesús en su servicio a los demás es tal vez la forma más concreta de cumplir la voluntad de Dios. Vivir el servicio al hermano es tal vez la manera más concreta de ser familiares de Jesús. Recién hablábamos de alguien que lo ha testimoniado y que es cercana a nosotros, Madre Teresa de Calcuta, súper conocida por esta entrega y por este servicio a los más necesitados. Las manos que sirven son más santas que los labios que rezan. Otra expresión de Madre Teresa de Calcuta. Las manos que sirven son más santas que los labios que rezan. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir con alegría cada día esta obediencia filial, cercana, libre a la voluntad de Dios para hacernos cercanos a Él, para hacernos familia de Él. 351-871-593, aunque a veces nos cueste contarlo, testimoniarlo, animemos a hablar de aquellos que para nosotros son familiares de Jesús, porque viven su fe, porque viven el Evangelio, porque viven su testimonio. Qué bueno dar gracias a Dios por tantos hermanos y hermanas que nos han ayudado a perseverar en la fe. Pedimos a Alejandro que nos regale un momento de música para que podamos seguir dando gracias a Dios y contemplando esta imagen de este Jesús que nos dice hoy: mi hermano, mi hermana y mi madre son los que viven la voluntad de mi Padre. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, Pongamos amor. que allí donde haya ofensa, Pongamos perdón. que donde haya discordia, Pongamos unión. que donde haya error, Pongamos la verdad. que donde haya tristeza, Pongamos alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado
como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se A quienes van descubriendo estas figuras, estas presencias de quienes, con el nombre que nos invita Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, no son más que los familiares de Jesús. Le agradecemos también a Alejandro que nos ahorró el trabajo de googlear la oración simple de San Francisco y con la rapidez y agilidad que lo caracteriza nos lo regaló a través de la música. Buen día, bendiciones. El santo de la puerta de al lado puede ser a quien hoy celebramos, claro que sí. Santo Tomás de Aquino nos dice Norma desde Villa Luzuriaga. Buen día, Padre. Buen día, Ale, Radio Escuchas. Bendecida jornada. Qué hermosas palabras. El santo de la puerta de al lado, mi abuela, mis padres, una persona de la comunidad Margarita. Bendiciones, gracias por tanto, Radio María, su lema, desde una Ramona lluviosa. Aquí cerquita, Ramona, en la provincia de Santa Fe. Estamos casi vecinos entre Córdoba y Santa Fe. Hola, Radio María, nos dice Daniel de San Francisco, y la verdad que hace a un cura de la diócesis de San Francisco también, como solemos decir, poner piel de gallina, porque ayer hubiera cumplido, nos recuerda Daniel, 95 años, alguien que ya está en el cielo, el padre Juan Jallo, un gran familiar de Jesús, que falleciera siendo párroco de la parroquia Cristo Rey. Un gran testimonio para tantos jóvenes de la diócesis de San Francisco. Permítanme pasar el anuncio y descubrir en estos que fueron aquellos que acompañaron nuestro peregrinar en la fe. El santo de la puerta de al lado es un cura de la parroquia Don Bosco, creo que de Formosa, el padre Jorge López, que con humildad se compromete con la gente más necesitada. Bueno, también hacemos otro mensajito. Si es Formosa, por allá tenemos un exponente cercano de aquí, que en la zona conocemos mucho, el padre Bocio. Así que un saludo grande para esa comunidad Don Bosco allí en Formosa. Ser considerado un pariente de Jesús es un honor, pero también es una responsabilidad. Jesús define los lazos familiares basados en esta obediencia a la voluntad de Dios. Deberíamos decir, pero escrito hace un tiempo y anunciado hace un tiempo y actualizado cada vez que proclamamos la palabra, que es un nuevo concepto de familia, ya no limitado solamente por la biología, sino que está abierto a todos los que siguen a Cristo. La fe en Jesucristo es la que nos une a los miembros de esta gran familia espiritual. No importa de dónde venimos, la cultura o el idioma. Es más, hasta no importa cuál es la fe del hermano a quien yo tengo que amar para vivir la voluntad de Dios. San Pablo en sus cartas lo hace frecuentemente, hablando del cuerpo de Cristo. Y tal vez recuerdes la segunda lectura del fin de semana, cuando también San Pablo nos hacía esta propuesta y donde cada uno de nosotros somos importantes en ese gran cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos tenemos una misión. San Agustín, en una de sus obras, describe la Iglesia como una comunidad de fieles unidos por amor a Dios y el deseo de vivir según los mandamientos. Esta imagen de una iglesia como familia espiritual nos invita a vernos como hermanos y hermanas en la fe. El Papa Francisco, en la exhortación, la alegría del amor, Amoris Laetitia, subraya la importancia de la familia como iglesia doméstica y comunidad de amor. La familia cristiana, en su apoyo mutuo y testimonio de fe, reflejo de la gran familia espiritual de Dios, nos dice el Papa Francisco. ¿Cuánto podemos decir? Así como cuando nos reunimos y recordamos anécdotas de la vida de familia, sí, la biológica,
también poder recordar anécdotas de esta familia más grande, la que nos da el lazo del bautismo, que nos da el lazo del ser discípulos de Jesús y a la luz del Evangelio de hoy, el convertirnos en hermanos, hermanas y madre de Jesús. Ser parientes de Jesús también implica compartir la misión de llevar el Evangelio al mundo. Papa Francisco, también en la alegría del Evangelio, invitaba con esta expresión fuerte, que no es exclusividad, sino que viene resonando en este último tiempo, ser discípulos misioneros. Por eso Francisco no se cansa de remarcar esto, de que la misión de evangelizar no es de unos pocos, sino que es responsabilidad compartida por todos los cristianos. Es responsabilidad compartida por cada uno de los bautizados. Es responsabilidad compartida por cada uno de quienes estamos compartiendo este momento, la catequesis de la radio. Qué hermoso que a lo largo de la jornada podamos seguir recordando a aquellos que son familiares de Jesús. Dar gracias por aquellos que ya se adelantaron y confiamos están en el cielo, pero han sido testigos para nosotros de aquello que el Señor nos regala y nos da a través de su palabra. Qué bueno entonces poder contemplar a aquellos que han vivido y siguen viviendo este Evangelio de Jesús. Por eso podemos decir que hacer la voluntad de Dios, ser parientes de Jesús, son estos conceptos profundamente conectados, la voluntad y el parentesco. A través del amor, de la obediencia, de la humildad, del servicio, entramos a formar parte de la familia espiritual de Jesús. Una familia que trasciende lazos de sangre, que se fundamenta en la fe y en la misión compartida. Que cada uno de nosotros pueda vivir de tal manera que refleje la voluntad de Dios y honre en nuestros hermanos a Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias por compartir en esta mañana la catequesis de Radio María Argentina. Seguimos rezando unos por otros, dando gracias a Dios por tantos testigos que acompañan nuestro peregrinar cada día como estos discípulos misioneros de Jesús que nos vamos haciendo hermanos unos con otros. Gracias, Alejandro Segura, allí desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Radio María Argentina, de María Televisión, que hace que nos sentamos cercanos unos a otros y que nos ayuda siempre, sobre todo, a rezar a través de la música. Gracias a quienes se hicieron presentes a través de los mensajes y gracias porque hoy seguramente podrás seguir compartiendo con quien te encuentres aquellos que para vos se han convertido en estos santos de la puerta de al lado. Que Dios te bendiga, que Dios te haga feliz en este día. Más allá de mi inseguridad, quiero darte mi